Eh, Buenos días a todos, me llamo Edley Quintana. En esta ocasión voy a hacer un pequeño video dedicado al un tema bastante especial, que es el tema del sexo. La razón por la cual hago este video es por múltiples causas. Primero que pienso que hay un malentendido acerca de lo que es la historia natural del sexo. La otra cosa es que eh, ciertas feministas se rehúsan a hablar básicamente de ese tema, ¿no? Empiezan a hablar del género, ¿no? Eh, para que se entienda, ¿no? La diferencia entre el género y el sexo es que el sexo es una condición que distingue a los individuos sexuados en tres tipos de grupos que serían el macho, la hembra o masculino, femenino y el hermafrodita. En el caso del género, yo lo veo más que todo como una interpretación de la sexualidad en los humanos por parte de una sociedad específica. Y a raíz de esta interpretación va a venir lo que son los roles de género y todo lo demás, ¿no? Pero eso ahorita mismo es irrelevante, ¿no? El tema que nos atañe es precisamente el sexo, esa diferencia que hay entre el varón y la hembra, o entre el macho y hembra, masculino, femenino, etcétera. Entonces, primero que todo voy a irme a la RAE. La RAE es la Real Academia Española, de la página web oficial de la RAE. Entonces aquí vamos a escribir una cosita que es el sexo. ¿Cómo la RAE define el sexo? El sexo, según la RAE, claro es básicamente una condición orgánica masculina o femenina de animales y plantas, ¿no? Y o un conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo, los órganos sexuales o el placer venéreo. Sin embargo, eh, para que quede claro, todas estas definiciones son dadas por la Academia Española, pero fíjense que las plantas también tienen sexo, para que sepan, ¿no? Y aunque no lo menciona la Real Academia, también los hongos tienen sexo. Y por eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que es masculino y femenino? Vamos a ver qué significa femenino, ¿no? Femenino, con este diccionario tonto, ¿no? A ver qué locura me dice, ¿no? No, estas definiciones están gallas, ¿no? Vamos a irnos a la Wikipedia, porque la definición de femenino va a depender de una serie de organitos. Primero vamos a poner aquí el nombre de los organitos, unas células llamadas gametos. Los gametos son unas cosas que van a distinguirse. O sea, que son cada una de las células sexuales que al unirse forman un huevo en las plantas y en los animales, ¿no? Y en los hongos también, ciertos hongos, ¿no? Entonces vamos a poner, estoy en inglés, y me voy a acostumbrar al inglés, que el español es medio gallusco en la Wikipedia, pero el femenino o la hembra. El femenino, en biología, aquel que produce el óvulo. Bueno, una definición también medio gallusca, ¿no? El óvulo básicamente es una célula sexual que tiene la particularidad que es grande, es mucho más grande que el espermatozoide. Aquí se ve la corona radiada, que eso no tiene nada que ver con los espermatozoides, pero básicamente la definición entre una hembra y macho, de manera arbitraria, es que el gameto, que es el que en la hembra es el óvulo, en el macho tiene diferentes nombres de acuerdo a la especie, es más grande que la parte masculina, ¿no? Ok, entonces, bueno, dice que las plantas, los primorios, los óvulos, son los primorios seminales que son los megasporangios, mientras son los gametos serían los gametos masculinos, que enredo tienen las plantas, ¿no? Mientras que los gametos femeninos son las óferas, pero estas óferas son mucho más grandes que la célula masculina, ¿no? Por eso son hembras las óferas. Entonces ya sabemos, ¿no? Lo que distingue al macho de la hembra es en realidad el tamaño del gameto. El gameto más grande es el que lo tiene la hembra o el femenino, y el gameto pequeño es el que tiene masculino, ¿no? También existe un tercer sexo que se llama el nombre de hermafrodita.
el hermafroditismo. El hermafroditismo es una característica que tienen los animales que contienen tienen tanto la parte masculina como femenina. Dice que, a excepción de las tenias que pueden autofecundarse a partir de un mismo aparato reproductor, los restantes hermafroditas requieren la colaboración de un género para reproducirse. En las plantas ocurre lo mismo, pues aunque muchas flores poseen los dos sexos, o sea que son hermafroditas, los gametos madurarán a tiempo distinto y se requiere la polinización cruzada para hacer la fecundación. Entonces, en las plantas se requiere este fenómeno de polinización para que las plantas puedan reproducirse, ¿no? Bueno, y en casi todos los animales, excepto en las tenias, se requiere básicamente la presencia de dos individuos que sean hermafroditas. Entonces, eso es lo que es el hermafroditismo. Y el hermafroditismo, que yo sepa, no existe en los humanos, ¿no? Es algo similar al hermafroditismo, pero no es lo mismo. Eh, Dice que, como bien sabía, muy pocos humanos básicamente tienen la capacidad de producir óvulos y espermatozoides al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente es una condición, una enfermedad, ¿no? Los humanos sexualmente producir espermatozoides u óvulos, no ambas cosas a la vez. Eh, esta condición es muy rara. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Sabemos que el sexo, para que haya sexo, tienen que haber individuos de dos tipos, o pueden haber de tres tipos, o puede haber un solo tipo, ¿no? Que sería el masculino femenino, el masculino femenino hermafrodita, o solamente hermafrodita, ¿no? Entonces, la pregunta es que por qué mucho antes que existieran los humanos en la Tierra y los animales y las plantas, la estrategia de reproducción más común era lo que era era simplemente una clonación de lo que eran los padres, ¿no? Los padres se clonaban y daban de manera sexual dos vástagos o dos hijos, ¿no? Un ejemplo clásico de este tipo de estrategia se llama la fisión binaria, se llama esto, ¿no? La fisión binaria, que es la partición asexual, ¿no? De básicamente bacterias, levaduras, ciertas algas y protozoarios se dividen en dos y ya. No hay ningún problema con eso. El, el problemita que presenta este tipo de reproducción es que se produce las células hijas, va a ser una copia del carbón de la célula madre. Entonces la célula madre va a estar en una serie, en un ambiente, en un medio ambiente, la cual ellos van a estar bastante, como le digo, adaptados a ese medio ambiente. Sin embargo, si ocurre un cambio brusco en el medio ambiente, todas las células hijas que contienen material genético no van a sobrevivir a esos cambios en el medio ambiente y eso va a ocurrir, va a hacer que toda esta bacterias se extingan, ¿no? Las bacterias eh, han tenido básicamente una estrategia para darle la vuelta a la tortilla y hacer algo parecido al sexo, ¿no? Y eso sería lo que se llama si no me equivoco, es la conjugación procariota o conjugación bacteriana. Si la conjugación bacteriana ocurre cuando una bacteria, mediante un organelo primitivo llamado el pilus, eh, hace contacto con otra bacteria y le dona parte de su DNA. En este caso particular es un plásmido que nos pasa una bacteria a la otra y eso pasa cierta información genética de una bacteria a la otra, ¿no? Este plásmido, hay un tipo de plásmido, pero el plásmido más frecuente es el plásmido F, que tiene que ver con la fertilidad. Pero bueno, básicamente la ventaja que daría el sexo sería, a diferencia de estos mecanismos rudimentarios de la fisión binaria y de lo que es la conjugación procariota, es que da mucha diversidad a lo que es los nuevos individuos que se forman al aparearse eh, la hembra y el macho, o dos individuos de tipo la palabra sería hermafrodita.
Entonces la reproducción sexual, por supuesto, tiene esta serie de ciclos, ¿no? Existe también una forma especial de reproducción. Vamos a poner aquí hongos dimórficos. No aparece. Los hongos dimórficos. O sea, los hongos dimórficos son unos honguitos que tienen la capacidad de cambiar de una forma sexual a una forma asexual. Una forma miceliana y levaduriforme, pero la levaduriforme es una forma de tipo sexual. Entonces, uno de los hongos que bastante problema nos causa a los médicos en Panamá. Allá en Panamá hay mucho problema el Lictoplasma capsulatum, que aparece básicamente en pacientes con inmunosupresión, pacientes con SIDA, pacientes con trasplante de cualquier órgano. Pero esto tiene ese tipo de cuestiones. El cuerpo humano, su reproducción es de tipo asexual, ¿no? Pero en el ambiente a temperaturas relativamente bajas forma un moho y el moho es de tipo sexual, ¿no? Entonces tiene estas dos formas especiales de reproducirse. Creo que el hongo es de tipo es hermafrodita también. No estoy muy seguro de eso. Depende sobre todo de la temperatura. Por lo menos ya vimos, ¿no?, que la reproducción asexual, vamos a poner aquí, la reproducción sexual brinda a los organismos una diversidad brinda una diversidad importante que no brinda la reproducción de tipo asexual. El asuntito con esto es que aparte de mezclarse el material genético de la madre y el padre, hasta cierto punto el material genético de los abuelos también se mezclan. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el proceso para formar gametos en todo lo que yo conozco, no sé si en las plantas será un poco diferente, pero el proceso para crear gametos se llama meiosis, ¿no? Una meiosis es una forma especial de mitosis o fisión binaria. Bueno, no es una fisión binaria, pero es algo parecido, ¿no? Y tiene dos fases, ¿no? Al final se empieza con una célula y en la especie humana les puedo decir que al final por cada célula que se inicia salen 4 al final, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, por cada célula que inicia solamente queda una, no quedan 4 o quedan hasta menos porque hay muchas de esas células que se pierden en el camino. Pero bueno, es una cosa complicada. Pero lo que les quiero decir es que esta meiosis, por lo menos vamos a ver esta imagen porque es bastante explicativa. Vamos a verla en grande. Vemos que la célula madre tiene básicamente dos pares. Vamos a decir, estos son los de los abuelos, los pares del progenitor, y estos son de la madre, ¿no? Entonces, cuando ellos se recombinan en puntos homólogos, o sea, no es que viene uno del padre con un homólogo de la madre, sino que ellos se recombinan. Entonces, por eso ven que hay unas diferencias, combinaciones de colores aquí y cuestiones de esta. Entonces, esta recombinación da por consiguiente dos hijos. Y estos hijos van a tener una recombinación más extraña, muy diferente a lo que ocurre con los padres. Y al final se va a ver una gran cantidad de recombinación que va a favorecer lo que es la diversidad de la especie. O sea, los hijos de los padres van a ser muy parecidos a los padres, pero no tan parecidos debido a este fenómeno eso se llama entrecruzamiento, recombinación de genes, ¿no? Que ocurre en un progenitor. Entonces, en el otro progenitor, que sería, si este es el padre, porque el padre produce siempre 4 células, en la madre, que nada más produce una, o sea, se ocurre el mismo fenómeno, pero la célula solamente es una la que queda viable al final del camino, ¿no? En este fenómeno, lo que ocurre es que va a haber, las células hijas van a tener una gran cantidad de recombinación genética que al unirse va a formar una criatura muy, muy similar a los padres, pero no tanto, va a ser un poquito diferente. Esas pequeñas diferencias
van a darle al nuevo ser. En cambio, en el caso de que ocurran cambios bruscos en el ambiente, este nuevo ser, este nuevo vástago va a tener mejores posibilidades de sobrevivir. Entonces ya sabemos que eso es lo que es el sexo. Simplemente es un fenómeno por el cual dos padres eh, o dos progenitores brindan a un hijo un aumento de la que es la recombinación o un aumento de la diversidad del material genético, ¿no? Y básicamente en esto eso es todo. Espero que no sea mucho material y espero verlo en otra ocasión. Muchas gracias.